Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcos Vizcarra y este es un podcast de periodistas y acompañantes psicosociales. Hoy estoy con Clemencia, estoy con Jess, vamos a platicar sobre un tema que ciertamente duele mucho, que nos toca. Estas pláticas, estas charlas tienen que ver más con cosas que venimos a preguntarles y a que nos pregunten para poder escarbar un poco más. Hoy, particularmente este podcast, lleva por nombre Hacer periodismo y morir en el intento. Creo que suena como muy duro y muy rudo, pero es que es así y va con un sentido pésame y también con un sentido homenaje al señor Juan Dios García Davich, quien fue colega, amigo, chiapaneco, periodista. Él dirigía una agencia de noticias en Chiapas, en la frontera sobre todo. Y lo que hoy les vengo a platicar un poco de él es que don Juan de Dios hacía periodismo, un periodismo que per se ya es rudo, hablar con migrantes, está en una frontera entre dos países, la frontera sur en este caso, donde tiene también sus asegúnes no muy particulares. Don Juan de Dios sale desplazado hace unos años, se exilia, se va a Estados Unidos, él renuncia al mecanismo de protección porque no cree en las instituciones mexicanas, porque además él se va reclamando y rechazando este fallido sistema de justicia. Y él lo que ve y parte de su denuncia es que las amenazas que recibió y que le llevaron a su desplazamiento fueron provocadas también porque hubo instituciones en medio. Entonces él no cree en la Secretaría de Gobernación, no cree en el mecanismo, se va a Estados Unidos con la ayuda de colegas y hace recién, después de unos años de estar yendo y viniendo, atendiendo temas de salud, temas personales, obviamente el tema de laboral, se regresa a Chiapas y muere en Chiapas. Él fallece y hablando con Mari, quien fue su esposa, su compañera de vida, me decía Marcos, cuando Dios murió, lo mató la depresión y la ansiedad. Uy, es muy fuerte lo que estás diciendo. Mucho. Y lo traigo porque es algo bien doloroso que nos puede pasar a cualquier periodista en México. Yo me veo y trato de no verme, porque es un punto, ¿no? Yo trato de no verme en esto, pero me termino viendo. ¿Por qué? Porque existen siempre algunos elementos, ¿no? Que la cobertura, que el dolor, la ansiedad, el hecho de, incluso la ansiedad ni siquiera de cubrir algo, sino de tener que cubrir lo que sea para poder ganar un peso. Y no estás cubriendo lo que Y sea. no estoy cubriendo lo que sea. Porque para ganar, eso sí, para ganar un buen peso o unos buenos pesos se necesita cubrir temas que muchas veces son muy específicos. Crimen, violencia, en su caso, señor, de señor Juan de Dios, migración, el dolor de las personas que vienen de otros países, eh, desapariciones de personas en la frontera, en fin. eh, Hoy es el caso del señor Juan de Dios. Y Marco, yo digo gracias porque no es tan fácil estar en este espacio. No. Tú estás hablando de otros, pero también de ti, ¿verdad? Y creo que a veces nombrarlo de esa manera, pues te permite, digamos, visibilizar lo que está pasando con los periodistas. Yo agradezco la oportunidad que he tenido de trabajar con varios periodistas de ustedes aquí en México, ¿verdad? Porque nos ha permitido en la Luna también entender la dimensión de lo que implica ser periodista en un contexto de violencia y de riesgo. Y tú ahorita que estabas hablando pues de todo lo que vivió Juan de Dios, estás hablando de todas las condiciones en las que se hace periodismo en México. Estás hablando de la situación de precariedad, donde no hay condiciones laborales. Estás hablando de las amenazas permanentes, porque una cosa es no tener condición laboral, pero además es tener la amenaza permanente, estás en riesgo permanentemente ante tu vida, ¿verdad? Pero también estás hablando de lo que implica la impunidad. Y entonces pues están como juntando, ¿verdad? Como diferentes complejidades a lo que eso es. Y creo que tú ponías algo de fondo, no sé, Jess, o sea, también en la investigación que hicimos, ¿no? ¿Cómo ves el tema de la precariedad?
Es que justo estaba pensando, o sea, pones 3 escenarios diferentes, ¿no? Precariedad, lo que están cubriendo, también las situaciones de riesgo, pero a cada una de estas le podemos sacar muchos subtítulos o piecitos, como un árbol que tiene raíces muy extendidas, ¿no? Pensaba como en una ceiba tiene que extender las raíces y así me imagino todas las negociaciones y todo lo que tienen que hacer las periodistas para sobrevivir. Ahorita que decías, Marcos, de esto de ganar dinero, o sea, hacer periodismo, si quieres tener una cierta cobertura que te permita ser más visible y por lo tanto construir reputación, implica también ir construyendo fuentes. Y ese construir fuentes, pues de acuerdo con la investigación, El miedo sigue ahí, que hicimos con Aluna y que con colegas tuyos estuvimos construyendo a través de testimonios, veíamos que esto, o sea, pueden ser fuentes desde la gente de a pie, que está siendo víctima. Por ejemplo, en este caso, si hablabas de Chiapas, gente que está siendo víctima de desaparición, sus familiares, pero también puede ser con los mismos grupos criminales con quienes están allí, que al final, de alguna manera, hay que también tener esa voz, porque no es lo mismo hacer investigación desde un lugar donde decimos no negociamos y no hablamos con ellos, que desde el periodismo de pronto es construir las fuentes y eso implica también trabajar con sectores que no necesariamente van a ser aliados o que incluso te dicen o les dicen qué pueden sacar y qué no. Y eso ya aumenta el riesgo en el que están. Pero además pensaba en esto de las condiciones laborales y de ganar dinero. Algunos de tus colegas, por ejemplo, me decían, una nota bien pagada puede estar en 200, 300 pesos. O sea, estoy hablando de 10, 15 dólares, bien pagada. Sí. Y esa es una nota que les costó una semana, un mes, hasta 6 meses si es periodismo de investigación o 2 años si es periodismo de investigación. A veces porque me ha tocado, es el costo del tiempo, Eso. pero el costo también del equipo, del carro, del taxi. A eso iba. Muchos de tus compañeros, no sé en tu caso, ahorita me gustaría que profundizaras, me decían, trabajo la Sierra de Chihuahua o el desierto de Sonora. 8 horas de trayecto entre un lugar y otro, con mi propia camioneta, gasolina pagada por mí, con mi propio equipo fotográfico, de grabación, video, sin seguridad social, Un poco igual también eso, sin seguridad social, porque me credenciales. imagino que ustedes no tienen nómina, no tienen parte de una nómina o algunos lo tienen. Pues ¿Cómo es está que- el tema de la seguridad social Fíjate también? que es bien triste, porque creo la palabra correcta, ¿no? Y volvemos otra vez a hablar sobre el asunto de no morir en el intento. Pero la mayoría de los periodistas en México, los periodistas en México, sufrimos de no contar con seguridad social. La mayoría. Quienes cuentan o quienes contamos, quienes tenemos ese, es bien triste porque es de llamarlo hasta privilegio, ¿no? Que debería de ser un derecho, no un privilegio. Totalmente. O sea, y debería ser un derecho. Perdón que haga así, pero curiosamente los periodistas siempre estamos hablando de la defensa, de los derechos de las personas, del acceso y más, Pero no tienen condiciones ustedes. pero nosotros mismos carecemos de todo eso. Y no nos organizamos o no tenemos manera, porque además si nos llegáramos a organizar, muchas ocasiones llegan los jefes o los dueños de los medios y, es que es problemático. No, yo no trabajo con sindicatos, porque se ha asumido mucho el hecho de el periodismo es 24 horas y no duerme y no descansa y no come a veces. Entonces, son como muchas, ¿cómo decirlo? Con muchas cosas que se van juntando. Y, insisto, sí es muy doloroso, porque esta parte de decir, no solamente no tengo seguro social, muchas veces muchos colegas cuentan con seguridad social, pero no cuentan con un buen registro ante el seguro social y por lo tanto carecemos de una vivienda propia. Y acceso a la educación para tus hijos y Guarderías, todo eso, ¿no? O sea, tenemos que pagar para eso. jubilación. Menos, o sea, no. Vaya, el caso del señor Juan de Dios creo que nos muestra cosas como esas. El señor Juan de Dios no tenía para jubilarse. ¿Qué Él ocurre tenía, con ay, perdón, eso? tenía medio él era de medio independiente o pertenecía a un medio. Él era líder y fundador de una agencia de noticias en Chiapas. Ya.
Pero Y tenía un círculo, o sea, estoy pensando también como las condiciones del que, además de lo que dices, como este círculo o de apoyo o del mismo medio, no, o ¿o sea, el no? del medio había, sí, porque uno de los hermanos también dirige la Ya, agencia en otro estado, en Michoacán, creo. ya. Pero de colegas del medio en otras partes igual del país, igual, y es como, sabían que don Juan de Dios, ¿no? Pero a veces también sucede eso. Entre nosotras y nosotros acá, como periodistas, también tenemos esta lucha de egos, esta lucha de, esta lucha machista de ver quién es mejor que el otro. Bueno, y la Esta, competencia también para salir adelante con lo que tú estabas total, diciendo, Jess, ¿no? O sea, si necesitas, o sea, competir para poder sobrevivir, más o menos. porque además es eso. Sí. Si yo necesito ganar un peso para salir a pasear con familia, necesito vender una nota a un buen precio. Y para lograrlo, necesito competir contra otras y contra otros en, en los escenarios donde se publican las notas para ver quién gana la exclusiva, quién gana la mejor entrevista, quién las cuenta mejor y de qué manera la cuenta, y si tiene formato video, si tiene fotografía o si tiene todo. Y, y realmente nunca somos justos nosotros con nosotros mismos. ¿No son qué? Justos. Ok. No aplicamos este sistema de justicia con nosotras. O sea, eso también es como un asunto de autorreconocimiento, decir, oye, no está padre y aún así seguimos haciéndolo porque amamos lo que hacemos. Porque no encuentro otra razón que decir, amamos lo que hacemos. Duele porque hay momentos donde de pronto llegamos y no sé, algunos se alcoholizan y en hacer reflexión en la alcohólica, ¿no? O algunos se meten a su cama e incluso duran días con esta situación de, oye, esto me duele. Porque hay muchos temas, hay muchos temas políticos, de seguridad y más, y hay unos que duelen más que otros, eso es una realidad. Y solo, yo tenía ahorita como la imagen del Señor Juan de Dios también cuando decías murió en depresión. Sí. Y ahorita cuando estás diciendo él llegó y se quedó depresivo, o sea, porque mi percepción es él intentó buscar una vía, la otra, fue a Estados Unidos, no encontró tampoco justicia en México, se fue, regresó, no vio vías y volvió otra vez como al círculo más íntimo para poder refugiarse ahí sin tener salida. ¿Esto te hace eco o Sí, un sí o montón, no? porque además, ¿sabes qué? Sucede que él ya desplazado, fíjate, él ya desplazado y sin la protección del Estado, porque él renuncia, pero el Estado tampoco estuvo insistiendo Renuncia al al mecanismo. programa del mecanismo de Él renuncia al protección. mecanismo Ya. de protección a periodistas de la Secretaría de Gobernación y él refugiando, él encuentra con amigos en Estados Unidos para poder vivir en la casa de un amigo y alguien que le ofreció vivir en alguna casa en California. Pero el resto no nos enteramos, por ejemplo, qué hacía. En algún momento cuando uno toca conocerlo, que ya tenía el tiempo desplazado, yo sabía que él había participado, por ejemplo, con organizaciones de apoyo a migrantes, no haciendo periodismo, sino ¿Apoyas? sumándose a organizaciones civiles de apoyo a migrantes, ¿no? Repartiendo comida, llevando ropa, porque también de ahí, y él, me acuerdo que no nos platicamos, él llegaba a estos refugios o estos lugares de Estados Unidos donde hay apoyo a personas que no tienen casa y él llegaba por comida. Él comía de eso. A veces le tocaba dormir en esos lugares también, en esos refugios. O sea, y eso yo lo sé porque nos lo platicó. Pero todo eso, esas violencias que él vivió, normalmente no están conocidas. Y es que esto es muy paradójico, o sea, porque que al menos en el sector crítico de periodistas, sector de periodistas críticos más bien que conozco, pues muchas veces lo que dicen es, estoy por la verdad, estoy por la justicia, estoy para que transformemos este mundo. Y con lo que me encuentro, ahorita que platicabas en particular de renunció al mecanismo de protección federal, claro, desde el análisis psicosocial que hemos hecho acá en la Luna, lo que hemos visto es, no renuncian porque sí, no es porque ya no quiero la ayuda. No es una opción. No es una opción. Lo que pasa es que, o sea, lo que hemos visto, no sé cuál sería el caso del señor Juan de Dios, pero es les hacen análisis de contexto y de riesgo para ver si pueden estar fuera o no.
a modo y desde el escritorio, sin conocer los territorios. Entonces, los sacan de sus territorios cuando quieren, de la manera que quieren, con o sin familia. Muchas de estas personas que han estado bajo el mecanismo, lo que narran es, me tuve que salir de un día para otro sin opción de elegir en qué lugar. Por ejemplo, en la investigación tenemos el caso de un periodista que está en silla de ruedas y lo llevan a su refugio temporal a un edificio en un 6º piso, donde si se descompone el elevador no pasa nada, y en una vía principal de la Ciudad de México, donde no hay un barrio cercano donde abastecerse de cosas mínimas de comida o hacer vida social. Entonces, derivó a ese desplazamiento en un confinamiento prácticamente carcelario. Si a esto le sumas, por ejemplo, que también una práctica común que nos narran algunas periodistas es que después les hacen las lecturas de riesgo para el posible retorno a sus territorios, donde a veces avalan que ya pueden regresar, siendo que aún los agresores están en territorio. Y por agresores me refiero colusión entre crimen organizado, actores gubernamentales, municipales, estatales, que se sabe que están allí, se sabe que siguen con las amenazas y el mecanismo les dice regresa o ya no te apoyo económicamente. O si sigues en el refugio temporal, pero tienes que estar activo. Y si estar activo implica poner en riesgo tu vida porque sigues publicando, es un dilema sobre la autonomía de la propia vida, sobre cómo afrontar todas estas situaciones, pero hasta de cómo poder sobrevivir aún fuera de tu lugar. Y entonces pienso en este señor Juan de Dios García y digo, ¿qué situaciones tendría que afrontar al grado que la opción límite es ir a estos mecanismos de beneficencia en Estados Unidos a recibir una charola como opción última para poder seguir subsistiendo después de una serie de violencias estructurales que le llevan paulatinamente al desplazamiento, al abandono institucional, a la injusticia, a la impunidad y hasta prácticamente vivir como si fuera una persona en situación de calle en Estados Unidos? O sea, lo pongo así de fuerte, pero es prácticamente a lo que se les está condenando desde las instituciones. Sí, como vamos, yo creo que pensando en los tiempos, ¿verdad? Como tal vez cerremos, a mí me parece que está sobre la mesa y lo vamos a profundizar. Sí. ¿Qué tiene que ver la impunidad y los efectos que genera la impunidad, verdad? Porque pienso que todo lo que estamos hablando, la obligación es del Estado. Y eso no se puede dejar de ver. Afortunadamente, y yo creo que también es importante con lo que tú decías, hay solidaridad, Sí. porque sin la solidaridad ustedes tampoco podrían estar donde están. Y creo que es un hilo que ojalá siempre como ir conectando con las diferentes experiencias que ustedes están teniendo, que ustedes tienen sus propios mecanismos de afrontamiento, muchísimos, que hay que profundizarlos, pero que también parte de este círculo que les permite no solo sobrevivir, sino muchas veces seguir haciendo sus proyectos de vida, es la solidaridad. Porque sin esa solidaridad sería imposible. O sea, cuando este Estado no solamente que desplaza, no solamente que no da condiciones de protección para los periodistas, pues es el que debería responder. Si esto no se tiene, la impunidad viene como otra capa frente a toda esta violencia estructural que estamos viendo. Ya lo dijiste, este podcast que es entre periodistas y acompañantes psicosociales, va justo dirigido a hacer estas reflexiones, ¿no? Entonces, hoy hablamos en este podcast sobre esta precariedad, sobre esta invisibilidad que a veces de las cosas que no tenemos como consideración, pero sobre todo lo que acabas de decir ahorita es sobre esta impunidad y lo que dice Jess, que es súper importante, esta colusión estatal, y con esto cierro, ¿no? Hay una colusión estatal para que subsista el crimen, debe haber siempre alguien que le ayude a subsistir. Y normalmente no es la sociedad civil, sino son quienes tienen la información, en este caso el poder, el Estado, de dónde nos movemos, dónde vivimos, cuántos hijos tenemos, hijas tenemos, con quién estamos casados, de qué nos separamos, y hasta nuestras cuentas bancarias. Alguien sabe esa información y alguien la provee. Claro. ¿No? Entonces,
Yo cierro y diciéndoles muchas gracias, muchas gracias. Insisto, también esto va sobre todo para la comunidad del señor Juan de Dios García Davis, para Mari, para su hija, que sepan que estamos acá resistiendo y que hoy o por hoy estamos retomando las cosas, las palabras del señor Juan de Dios García Davis para hacer un homenaje, sí, a su nombre, pero también hacer esta reflexión más profunda de qué tenemos que hacer como sociedad. Muchas gracias. Gracias, Marcos.